Bendito Padre, gracias Dios, porque tú eres el que sustentas todas las cosas. Y así como la tierra cuelga sobre la nada, el sol emite su luz, la luna todo cumplido en su ciclo armonioso, es un indicador de que realmente no es nada lo que la sostiene, sino el poder de tu palabra. Y así como el planeta y el universo son sostenidos por tu palabra, un día tú dijiste que la iglesia estaría fundada sobre la roca, y la roca es Cristo Jesús. Y aunque las puertas del Hades intenten golpearla, y a veces pasamos por momentos complejos, difíciles, ya la victoria para tu iglesia está asegurada. Lo único que necesitamos es creer. Porque en el momento en que el mismo Jesús dijo que las puertas del Hades golpearían, pero no prevalecerían contra ella, allí fue presentado la seguridad del éxito para tu iglesia. Ahora Dios, tú ya garantizaste el éxito para tu iglesia, pero nosotros, como miembros de ese cuerpo, mientras andemos en esta barca, aunque venga tempestad y aunque vengan vendavales, mientras Cristo sea el capitán de esta barca, llegaremos al puerto de paz. Y ese puerto es la Canaán celestial. Así que Dios bendito, abriremos tu palabra con la seguridad de que tú nos hablas y con la seguridad de que esa palabra, al ser sembrada, germinará, y cada uno confrontado por la misma palabra tomará decisiones. Pero gracias porque nos enseñas que el propósito pleno de tu palabra es que todos seamos salvos y podamos encontrar la verdad en Jesús. En tu nombre oramos, creyendo que nos escuchas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mensaje de esta mañana, en armonía a los demás temas, que ha sido una serie noche tras noche, lleva por título Transformados por su palabra. Transformados por su palabra. Y cada vez que analizo la serie y cada tema que el Señor permite presentar, es Dios el que inspira. Es Dios el que pone todas las cosas bajo su armonía en un orden solo que Él puede presentar para que nosotros entendamos la lógica de esa serie. Aunque muchas veces no entendamos la lógica de Dios, tan solo la podemos aceptar. Así que, basado en ese título, Transformados por su palabra, hay una fábula anónima. El Señor Jesucristo presentó parábolas, figuras gramaticales para tratar de ilustrar su palabra. Trataba de ser muy pedagogo, muy práctico, para que aún los niños la pudieran entender y corrieran a sus brazos y entendieran que Él era el Salvador. Y saben que esta ilustración me ayuda a comprender mi estado natural, pero sobre todo a entender que en mí no hay poder para hacer nada, pero en Dios sí. Y aunque esta fábula es anónima, seguramente muchos de ustedes la han escuchado. Y entonces relata el autor que en la orilla de un río, después de una creciente, se encontraba una ranita. Y la ranita, cuando estaba distraída, de repente fue visitada en esa orilla por un animal no muy amigable para ella, un escorpión. Así que entonces el escorpión la saludó, se hicieron aparentemente amigos, pero el escorpión necesitaba pasar al otro lado del río y el escorpión no podía.
Así que le dijo: oye, rana, necesito ir a la otra orilla, y la única manera para poder pasar es que tú me prestes tu espalda. Yo me monto y entonces tú vas allí con tus patas, que tienes la habilidad, nadando, y yo voy bien agarradito para no ahogarme. La rana le dice: ¿y tú crees que yo no entiendo de ti? ¿Tú crees que yo soy caída del zarzo? Si yo te monto en mi espalda, en cualquier momento tú vas a colocar tus quelíferos en mi espalda o en mi cuello y yo me voy a ahogar. Y tú también, déjame tranquila. El escorpión entonces le replica y le dice: oye, ¿y tú crees que yo soy más mensa o menso que tú? Jamás voy a hacer eso. ¿Soy suicida? No lo voy a hacer. Te aseguro que pasaremos los dos a la otra orilla, y en lo que te pueda ayudar, con mucho gusto. Bueno, la ranita fue convencida. Así que la ranita le dijo: pues entonces móntate rápido antes de que me arrepienta. Y empezaron a cruzar el río. Estaba la creciente, estaba corrientoso. Así que ya iban cruzando la mitad del río, cuando de repente la ranita siente una punzación en su espalda y como que se le inyecta algún líquido, y ella grita y dice: ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho si me prometiste que no ibas a colocar tus quelíferos en mi cuerpo? Ahora vamos a morir los dos ahogados. El escorpión le respondió: perdóneme, ranita, yo quería llegar, pero es que esta es mi naturaleza. Transformados por tu palabra. ¿Cuántas veces nosotros, al recibir la palabra de Dios y entender la obra que solo Dios puede hacer, podemos justificar nuestras acciones? Podemos muchas veces justificar nuestras frustraciones con esa aseveración mencionada: es que esta es mi naturaleza. Y muchas veces cuando justificamos ese accionar, impedimos que la obra transformadora de Dios se realice en mi vida. Y entonces repetimos una y otra vez: es que esta es mi naturaleza. Y saben, aún en ocasiones se nos sale el genio, o en ocasiones hay algo que me molesta de alguien, y entonces yo voy envalentonado y le digo: mire, es que yo soy así me criaron, y tengo que decirle sus cuantas verdades, porque esta es mi naturaleza. Y nos pasa lo del escorpión, porque aunque justifiquemos, moriremos ahogados a la mitad del camino. Mencionábamos esta semana aquel texto del profeta Jeremías cuando dice: ¿podrá el etíope mudar su color de piel? Jamás. Esa es su naturaleza. Podrá intentarlo, pero no podrá, porque esa es su naturaleza. Y a mí me encanta una declaración inspirada, y yo la tomo como inspirada de mi Dios, en un libro de esta autora tan prolífera, tan especial, que escribió un libro que realmente se lo recomiendo, deseado de toda la gente. Es página 143. Y entonces presenta lo siguiente. Para mí no es ella, oye, es como Dios mismo hablándome. Y entonces declara: el que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. El que está tratando de alcanzar el cielo, haciendo las cosas con base a su propio esfuerzo, está alcanzando, dice, ¿lo qué? Lo imposible. Porque esta es mi naturaleza. Y por muy bonitas cosas que yo haga en mi naturaleza, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dijo que mi naturaleza, por muy bonita que intente revestirse, todo lo que haga en esa naturaleza no agrada a quién, a Dios, no agrada. Así que saben,
Cuando yo comprendo esto, entiendo que la salvación es más fácil de lo que me imagino. Porque ahora me doy cuenta que la salvación no depende de lo que yo pueda hacer, sino que la salvación depende de lo que Dios hace en la vida de aquel que antes era un depravado, de aquel que antes era un homicida, de aquel que antes era un violento, un malgeniado. Ahora, cuando el poder de Dios opera en esa persona, ¿saben qué ocurre? Hay transformación y vida nueva en Cristo Jesús. ¿Saben? Hasta la misma ciencia hoy habla de la renovación de la mente y utiliza términos bien interesantes, la neuroplasticidad y todo lo que ocurre con esa ley de la contemplación. Porque la ley de la contemplación me dice que todo lo que el ser humano contempla, a eso que se parece. Y en la naturaleza del escorpión, en esa familia en la que nació, adquirió unas pautas o adquirió un patrón de conducta. Y como esa era su conducta, pues eso era como él vivía. Pero cuando la persona decide cambiar de patrones de este mundo al reino de Dios, el patrón y las leyes del reino de Dios son completamente diferentes. Y entonces ocurre lo siguiente. Hay dos elementos que el mismo Jesús aplicó. Y entonces se lo digo a los judíos. Ese era su público, esa era la iglesia que lo escuchaba. Y uno de ellos, él lo utilizó tomándolo de lo que él mismo le había ordenado a los israelitas ahí en el desierto. En el libro de Levíticos, capítulo 2, Levítico capítulo número 2, encontramos en el versículo 1 un tipo de ofrenda que el Señor había escogido para que su pueblo, para que sus fieles, para que el israelita que estuviera agradecido y reconociera a Dios como su Señor, entonces la llevara. En la Biblia, y especialmente en el libro de Levítico, muchos cuando empiezan el año bíblico arrancan con Génesis, Éxodo, porque son historias, pero cuando llegamos a Levítico es un libro que a veces es cansón de leer. Y una de las cosas que lo hace cansón es cuando quizá no comprendo para qué Dios le habló a los israelitas, y entonces se consignó todo en el libro de Levítico. El libro de Levítico es una respuesta a la necesidad del hombre para solucionar el problema del pecado. Y una de esas soluciones era que el pueblo de Dios debía darle ofrendas al Señor. Y algunas ofrendas eran cruentas, es decir, tenía que haber derramamiento de ¿qué? De sangre. Tenían que matar un animal. Si de pronto no tenía muchos recursos esa familia, entonces tenían que sacrificar una tortolita. O si de pronto tenían los suficientes recursos, ¿qué tenían que sacrificar? Un cordero, un becerro, de acuerdo a su nivel. Pero todos debían ofrecer algo. Eso era una ofrenda cruenta con derramamiento de sangre. Pero también había ofrendas incruentas, y esas eran las ofrendas de vegetales. Y mire usted bien interesante lo que aparece aquí. Capítulo 2, versículo número 1. Cuando alguna persona ofrezca una oblación a Jehová, su ofrenda será ¿de qué? ¿De flor de qué? Ahora, ¿qué produce esa flor de harina? ¿Qué produce la flor de harina? Bueno, la flor de harina expide una ¿qué? Una semilla. Y entonces cuando esa semilla se siembra y empieza a crecer y termina su proceso de germinación, entonces ahora se convierte en una ¿qué? En una hermosa ¿qué? Espiga. Y esa espiga contiene bastantes ¿qué? Semillitas. Y ahora cuando esa semilla o esas semillas son llevadas actualmente a sus industrias para entonces que tenga buena producción, se muele. Y cuando se muele, entonces ¿qué sale de esas semillitas? Sale la harina. Queda un polvito. Y ocurre algo bien interesante.
Porque en el momento en que se siembra o en el momento en que esa semillita está en la espiga, puede producir vida. Porque si se vuelve a sembrar, ¿qué vuelve a salir? Lo mismo. Esa es la ley de la naturaleza, la semilla. Pero en el momento en que se muele y sale la harina, ¿qué puede volver a producir? Nada. En pocas palabras, cuando ya es el producto de la harina, ahora se convierte en un elemento sin vida, un elemento inerte. Se puede cambiar su forma exterior, pero ya su vitalidad, su esencia no se puede cambiar. Usted la puede colocar y puede hacer una arepa en diferentes formas, pero sigue siendo la harina. No puede haber nada. Y es precisamente en este factor cuando el Señor Jesucristo presenta una ilustración de manera especial a los judíos. Pero hay otro elemento antes de ver esa aplicación, y es la levadura. Porque la levadura, a diferencia de la harina, bueno, no es una semilla, pero sí es un microorganismo, ¿verdad? Es un hongo. Y ese hongo se puede adherir a algunas partículas en la madera, en el árbol. Y lo interesante de esto es que el hongo, cuando se activa, ¿qué pasa con el hongo? El hongo sí se puede, ¿qué? O la levadura se puede, ¿qué? Reproducir. Y entonces es aquí en ese contexto en el que el Señor presenta lo siguiente. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 20. El mismo Jesús quiere cambiarle el paradigma a los que están escuchando lo que el Señor les va a presentar. San Lucas capítulo 13, versículo número 20. Dice así el Señor. San Lucas capítulo 13, versículo número 20. ¿Ya lo encontramos? Si usted lo encontró, diga conmigo amén. Muy bien, mire lo que dice. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de quién? De Dios. Ahora recuerda, si hay un reino de Dios, es porque también hay un reino de ¿qué? Del enemigo de Dios. Ahora, si existe un reino, es porque hay un ¿qué? Hay un rey. Y si existe un rey, es porque ese rey tiene una ¿qué? Una jurisdicción para que su reino y su gobierno entonces se aplique. Y si hay una jurisdicción, entonces es porque en su jurisdicción ¿quiénes están? Los habitantes de su reino. Entonces esto me enseña que hay hijos del reino de Dios porque han aceptado el gobierno de Dios y viven las normas del reino de ¿quién? De Dios. Y entonces mire usted qué interesante como nos habla Dios. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Versículo 21. Es semejante a la ¿qué? A la levadura que una mujer tomó y mezcló ¿en cuántas medidas? En 3 medidas de ¿qué? De harina, hasta que todo hubo ¿qué? Fermentado. Bueno, en el tiempo de Jesús, dicen los comentaristas que seguramente Jesús tomó esta ilustración de su propia experiencia, porque en el tiempo de Jesús no habían panaderías. Y entonces, si la mamá quería darle pan a su hijo, pues ¿qué tenía que hacer? Tenía que hacerle el pan, tenía que aprender. Y seguramente Jesús estuvo relacionado con él. Y el público que está allí entiende cómo es la elaboración de ese producto, del pan, y todo el proceso que implica. Y entonces aquí en esta ilustración de Jesús, en esta parábola, aparecen los 2 elementos. Un elemento es ¿cuál? La levadura, ese microorganismo que se puede reproducir. Pero el otro elemento ¿cuál es? La harina. Y cuando esa harina se le agrega agua, se convierte en una ¿qué? Una masa. Esos 2 elementos. Lo interesante de esto es que para los judíos
El hablar de la levadura era un símbolo de hablar de ¿qué? De pecado. Mire usted aquí este ejemplo, cómo se integra. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 22, presenta lo siguiente. La manera como se integra. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 6. Mire usted lo que presenta aquí en cuanto a la cosmovisión de una persona de allá, del oriente, versículo 6. Primera a los Corintios, capítulo 5, ahí está en pantalla. Leámoslo juntos, mire lo que dice. No es buena vuestra ¿qué? Jactancia. ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura que hace fermenta toda la ¿qué? Toda la masa? Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva ¿qué? Masa, como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada ¿por quiénes? Por nosotros. Mire usted lo siguiente. La masa representa la vida humana. De paso, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, ¿qué elemento está allí en la cena? Y comemos el pan. Y ese pan sin levadura, esa masa, ¿qué representa? El cuerpo de Cristo, la vida humana de Cristo, la cual fue sacrificada, la cual fue quebrantada por amor a nosotros. En pocas palabras, esa masa representa precisamente nuestra condición humana. Representa nuestra naturaleza, representa ese escorpión, el cual, aunque tiene su propia vida, él por mucho que quisiera dejar de colocar los quelíferos en la rana, no podía, por algo sencillo, porque esa era su ¿qué? Su naturaleza, así de sencillo. Por eso el Señor Jesucristo, en la vida en la que el ser humano nace, sabe que no podemos dar mucho o nada que le agrade a Él, porque seguimos en una naturaleza. Eso representa esa masa. Pero en el contexto de los judíos, la levadura era un símbolo de ¿qué? De pecado. Por eso celebramos la Santa Cena comiendo el pan, símbolo del cuerpo de Cristo, ¿sin qué? Sin levadura. Pero en esta parábola el Señor quiere cambiar su paradigma. Y entonces les dice, el reino de Dios es semejante a la masa. Pero esta masa, sin la levadura, es un elemento muerto. No puede hacer nada diferente. Pero cuando esta masa se le agrega, ¿qué cosa? La levadura. ¿Qué hace la levadura? Esa levadura hace un asunto, oiga, misterioso. Usted le agrega la levadura a esa masa. Y entonces, ¿qué pasa con esa masa? Crece, pero sigue siendo la misma masa, solamente que el elemento, el microorganismo de la levadura empieza a adherirse a las partículas de la masa y se compenetra en todo ese componente, y esa harina o masa que no tenía vida, ahora empieza a no ser transformada en forma nomás, sino en la esencia, porque hasta crece. ¿Y saben que ocurre algo tan lindo? Ahora sí, primera a los Corintios capítulo 15, versículo 22 dice lo siguiente. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo número 22. Estuvimos estudiando en la semana el tema extraviados de su palabra. Y entonces el Señor nos hablaba con base a su palabra de que el ser humano nació o fue creado en semejanza con Dios, en una armonía perfecta para alabarle, para glorificarle. Y ayer justamente mencionábamos que cuando el ser humano fue creado, dice que el Señor sopló en su nariz aliento ¿de qué? ¿Y cómo era esa palabrita? ¿Cómo era? ¿Estamos corchados?
¿Cómo era en hebreo? Ajim. Era Ajim, no se nos vuelve a olvidar. Y esa palabrita alude como si fueran ¿qué? Dos vidas, aunque es la misma vida. Pero el Señor lo creó con la capacidad de tener la vida de la existencia biológica, pero también la vida de la relación con Cristo, la vida ¿qué? Espiritual. En una relación perfecta. La masa, cuando salió de las manos de Dios, era perfecta porque tenía el ingrediente del originador de la vida. No solamente para respirar, no solamente para que su cuerpo biológico funcionara en óptimas condiciones, para que no se enfermara, para que viviera eternamente, sino porque ese ser que salió de las manos de Dios mantenía en su mente a Cristo de manera permanente. Ahora miren ustedes, versículo 22. Cuando Adán pecó, apareció ¿qué? La muerte. Y lo primero que murió fue la vida ¿qué? Espiritual. Se cortó la relación con Cristo automáticamente porque el Señor lo dijo. Y por eso fueron expulsados del jardín de ¿qué? Del Edén. Ahora la pregunta es, ¿qué hizo usted para heredar el pecado? Nada. Esto es como cuando juega Colombia, ¿no? ¿Qué hace uno cuando juega Colombia? A usted, aquí sí, fuerza, la mancha amarilla, ahí detrás o al frente de la pantalla. Y cuando Colombia hace el gol, ¿qué hacemos nosotros? Oiga, gritamos. Y si Argentina le hace otro gol, ¿qué hace? Sufrimos. Pero resulta que el partido terminó agobiante y al final llegó por ahí otro, hizo el gol. ¿Y qué termina gritando usted porque Colombia ganó? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Y usted acaso jugó? Hizo fuerza, ¿no? Hicimos fuerza, ganamos. Pero no ganamos. ¿Por qué razón? Porque Colombia, esa selección que jugó, es la que me ¿qué? Representa. Y si usted se encuentra un argentino por allí, usted le dice, mire, pues ganamos. Usted dice que ni siquiera sudó. Pero es la que me representa. En Adán todos estábamos representados. Y cuando Adán pecó, entonces como él era nuestro representante, todos ¿qué? Pecamos. Mire usted lo que entonces ahora sí dice el versículo. Así como en Adán todos ¿qué? Mueren, apareció un segundo Adán. Porque ese Adán que iba a dar salvación debía tener la naturaleza en la cual Adán primero fue creado. Pero ese Adán, el segundo que iba a aparecer, debía vivir la vida, no del pecado de Adán, sino como él había salido de las manos de Dios, la vida perfecta de Dios. ¿Y quién es ese segundo Adán? Cristo. Y mire usted lo que ocurrió. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos. ¿Quiénes? ¿Serán qué? Vivificados. Yo no hice nada para heredar el pecado. Pero asimismo, ¿quién estuvo en la cruz dando su vida? ¿Quién la dio? Y cuando nosotros entonces comprendemos que Cristo dio su vida por mí, entonces ahora yo celebro que en Cristo Jesús soy nueva criatura. Que en Cristo Jesús soy un ganador. Yo no derramé la sangre. Yo no recibí ni siquiera una herida, pero como Cristo me representaba, entonces en esa declaración, cuando Jesús dice consumado es, hecho está, entonces me incluye, porque así como Adán me representaba cuando pecó, ahora Cristo es mi representante en el reino de los cielos, y como Él ganó, entonces yo también soy un ¿qué? ¿Ganador de qué? De la salvación. Y entonces yo ahora digo, Jesús, gracias por la cruz, porque ese es el símbolo no de tu pérdida, sino de la ganancia. Por eso el apóstol Pablo dice que para los judíos la cruz era un símbolo de ¿qué? De tropezadero.
de muerte. Pero para los que aceptamos a Cristo, la cruz es un motivo ¿de qué? De gozo, de victoria, de nuestra redención. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ocurre un efecto poderoso. Esa levadura que es puesta en la masa, en la parábola, que es semejante al reino de Dios, ¿a quién representa? ¿Quién es ese que en el momento en que es puesto en la vida del creyente, ahora empieza a crecer, empieza a leudar, a fermentar toda la masa? ¿Quién es ese? Nosotros, cuando recibimos la vida de Cristo, ahora su vida empieza a ser derramada en mi vida. Y decíamos anoche, ahora yo me parezco cada día más a Cristo Jesús. En la segunda carta a los Corintios, allí cerquita donde estamos, capítulo 3, versículo número 18, es una declaración poderosa. Cuando estábamos pequeños, alguien lo hizo. ¿Cuántos llegaron a jugar con el palo de escoba poniéndoselo en la mano para que no se cayera? ¿Cuántos? Oye, yo era el único entonces. Yo fui el único. Allí, estamos sin. Ahora sí, mire, entonces voy a darle, traigan los palos. ¿Cuál era el secreto para que el palo no se cayera? ¿Cuál era el secreto? Mirar la punta del palo. Oiga, cuando uno aprendía el secreto, uno se lo ponía en el codo, hasta en el pie, y el palo mantenía en su lugar, de pie. ¿Sabe? Pero de repente uno le pasaba por allí el palito al compañero, al amiguito. Hey, haga esta que yo estoy así. Empezaba a luchar y se ponía la mano y la cerraba y el palo se le caía. Saben, así es la situación espiritual. Según a los Corintios capítulo 3 versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro, ¿qué? Pero mire usted la acción del verbo. No es un verbo que aparece en pasado, no aparece en futuro. ¿Cómo conjugaríamos ese verbo? En presente. Pero ese es un presente ¿qué? Continuo. En el momento en que usted pierda la continuidad del verbo, entonces se afecta la acción de lo que vamos a leer. Porque el texto está diciendo, por tanto nosotros todos mirando, allí esa es la fuerza, es la acción del versículo. Nosotros todos mirando, mientras nosotros estemos mirando la punta del palo, no se cae. Pero en el mismo momento en que usted deje de mirarlo, se le cayó. Así tenga la mano grande, la tenga pequeña, lo que sea, el secreto está en que usted esté mirando, acción continua. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, cuando usted está mirando a Cristo Jesús, no importa lo que pase alrededor, no importa lo que le digan, somos, ¿qué? ¿Qué dice? Somos, ¿qué? Transformados. ¿De qué manera? De gloria en gloria, en su misma ¿qué? Imagen. Ahora mire lo que ocurre poderoso. El que le ayuda a usted a ser transformado de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús es el que es puesto en su corazón. Resulta que el apóstol Pablo, cuando llegó a la ciudad de Éfeso, habían unos que se reunían allí, unos 2 hermanos. Es más, él dice ciertos hermanos, como una manera medio despectiva, tristes, sin relevancia, y les hace una pregunta. Oiga, hermanos, bueno, les felicito que ustedes están allí con todo,
Pero ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando ¿qué? Cuando se bautizaron. Y ellos respondieron y la respuesta fue peor, mejor me hubieran dicho. ¿Recuerdan qué respondieron? Ni siquiera hemos oído ni sabíamos de Espíritu Santo. Pues el apóstol dice, oigan, pues con razón. Porque es que el que transforma el carácter es ¿quién? El Espíritu Santo, en la medida en la que mi mente esté contemplando ¿a quién? A Cristo. Por eso es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son perfectos. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo que cuando venga Él, entonces harán morada en nuestra mente ¿quiénes? El Padre y el Hijo. Pero ¿quién es el que les hace la casita aquí? El Espíritu Santo, los tres. Bueno, eso es un área bien interesante y deliciosa de comer. Eso sería un almuerzazo. Sigamos aquí hasta, mejor dicho, pero tenemos que ir. Mira, querido, cuando somos transformados, cuando tú entregas tu vida a Cristo Jesús, no solo te ayuda aún, es toda la deidad, todo el poder de Dios que actúa en tu mente para que seas transformado de gloria en gloria. Tú miras a Cristo, el Padre está actuando porque el Padre fue el que el que aprobó que el Espíritu del Señor descendiera sobre la tierra. Y ahora ese Espíritu es el que puede habitar en nosotros y está con nosotros, las dos cosas maravillosas. Y entonces es aquí donde dice, pues vámonos a leer. Por tanto, todos nosotros, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en su misma imagen por la ¿qué? Acción ¿de quién? Del Espíritu Santo. Yo le pregunto, ¿cuántos deseamos ser transformados por el Señor? No, eso estuvo medio blandito. ¿Cuántos queremos ser transformados por el Señor? Yo soy el primero. Todos los días digo, Señor, transfórmame, porque es que en mí no hay nada bueno. Pero lo bonito es que cuando usted empieza a caminar con el Señor tomado de la mano, usted cada vez se parece más a Él. Y los frutos del Espíritu del Señor se empiezan a manifestar en su vida. Amor, gozo, paz, paciencia, todos esos frutos es algo lindo. Es algo maravilloso. Pero hay una condición. En el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Encontramos una declaración clave cuando estas personas comprendieron la obra del Señor. Y es por eso que el apóstol Pablo, cuando llegó a una iglesia allá en Corinto, les dijo a los hermanos, oiga, hermanos de Corinto, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Es decir, supongamos que usted está esperando la visita de alguien que usted admira demasiado y respeta, que llegue a su casa. Y por algún asunto la puerta quedó abierta. Y mientras está esperando, todavía no son las 12 en las que va a llegar, usted está contento, no sé si barriendo, arreglando alguito, cocinando, y usted está cantando, pero usted sabe que ese no es su talento, pero está cantando de alegría porque el fulano va a llegar. Cuando de repente, oiga, y usted ya llegó, me hubiera dicho, qué vergüenza yo cantando, ¿cómo es posible? Cuando usted es consciente de esa persona que está allí, usted va a tomar ¿qué cosa? Usted va a corregir, usted ya no, que pena de estar cantando, no, yo canto solo, pero en el baño, no, aquí no. Es un peligro cuando el Hijo de Dios ignora u olvida que el Espíritu de Él está allí. Cada día yo debo tener conciencia, voluntad
no inconscientemente, sino ser consciente de que el Espíritu de Dios mora en mí. Y como el Espíritu de Dios mora en mi familia, yo no necesito estar en una iglesia para comportarme como hijo de Dios. Yo no necesito tener al frente a alguien que sea cristiano para comportarme como hijo de Dios. No, porque a donde quiera que yo vaya, el Espíritu de Dios mora en ¿quién? En mí. Y las palabras que yo hablo son palabras de ¿quién? Que el Espíritu Santo coloca en mí. Por eso no nos podemos cansar de decir, el que hace la obra de transformación no es usted. Usted puede proponerse todo lo que quiera y puede hasta salirle bien por un momento, pero sigue la misma naturaleza carnal. Y si no, pregúntele a los fariseos. ¿Cuántas cosas buenas hacían los fariseos? ¿Hacían cosas buenas o no? Pero en su propia naturaleza. ¿Y cuántas veces chocaron con el Señor? A cada rato. ¿Y sabían de Biblia? Sí, pero no eran transformados por Él. Por eso es clave esta partecita que vamos a leer. Capítulo 2, versículo número 37. Después de que los hermanos o los judíos que estaban escuchando el sermón de Pedro, versículo 37, al oír esto, un sermón, una predicación como hoy, se compungieron de corazón. ¿Se qué? Se compungieron. Esa palabrita compungir es ¿qué? ¿Sintieron qué? Tristeza. Porque Pedro les había dicho, lleno del Espíritu Santo, que ellos sin querer habían crucificado al Salvador. Y ellos no habían entendido eso. Y muchos de los que estaban aquí eran aquellos que habían gritado mientras estaba la turba allá con Pilato: crucifíquenle, crucifíquenle. Y ellos, cauterizada la conciencia, gritaban, no entendían. Pero cuando entendieron, se compungieron de corazón. ¿Y saben qué? Aunque yo en vida no estaba allí cuando a Jesús lo crucificaron, Jesús fue crucificado ¿por quién? Por mí. Cuando yo entiendo eso, hay algo que pasa en mi corazón. Y entonces dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? O sea, reconocieron el escorpión. ¿Qué hago? Yo no puedo. Voy a sacar mi arma. Esta es mi naturaleza. ¿Cuántas veces nos ha pasado que ofendemos a alguien y después, cuando uno es consciente, uno, uy, hermano, ¿por qué dije eso? Que uno ofende a la esposa, al esposo, a la novia, al novio, al hermano de la iglesia. ¿Saben que eso es bueno que ocurra? Porque si eso no ocurre, no hay arrepentimiento. Lo duro es que no ocurra, porque cuando no ocurre es porque ya está cauterizada la conciencia. Pero yo alabo el nombre de Dios porque Él habla aquí a nuestros corazones. Y entonces dice que ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, número uno, ¿qué? Arrepentidos. Interesante esa palabra, arrepentidos. Y número 2, y bautícese cada uno de ¿qué? De vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué se bautiza uno? Para que sus pecados sean ¿qué? Perdonados. Pero esa es la mitad de la parte. Esa es la mitad. Pero miren lo que viene. Es decir, arrepentidos y bautícese cada uno para perdón de pecados. Y número 2, y recibiréis ¿qué? El don ¿de quién? Del Espíritu Santo. Cuando una persona es bautizada, entonces se le da, se le confiere, se le entrega la vida de Cristo. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo.
Oye, no me puedo quedar con esta. Anote usted allí esa cita rapidito, porque esto es importantísimo. Carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 16. ¿Por qué se nos da el Espíritu Santo? Porque es que nosotros seguimos todavía combatiendo, luchando. Mire usted lo que dice. Ustedes recuerdan cuando José, dice la Biblia que el hombre era de buen ¿qué? Parecer, pintoso. Yo no sé por qué, pero cuando me veo en el espejo me recuerdo de José. Algo habrá allí, ¿no? Uno tiene que darse quererme, porque si no... Y todos los días, él era israelita, creía en Dios, sabía su ley, sabía que esa mujer que vivía en la casa no era suya, sino que era ¿de quién? De su patrón, del jefe. Y el jefe le había entregado todas las cosas que las administrara, menos ¿a quién? A su esposa. Pero esa mujer era terrible y todos los días seducía a José. Yo no creo que ella seducía a José con una pinta maluca, ni oliendo maluco. Es más, las fragancias más elegantes vienen de por allá de Egipto, ¿sí o no? Las pintas, las telas y toda esa cuestión. Pero en José había algo, porque cuando llegó la tentación dice que él dejó su manto y ¿qué hizo? Salió corriendo. Pero no fue por la fuerza de José, porque por la fuerza de José, allí, qué oportunidad tan grande, lejos de su familia. Por ahí dicen que la ocasión hacia quién, al ladrón, lejos de la familia. Los que estudiamos la lección, qué terrible vida de José, con heridas emocionales. Y entonces el capítulo 3, versículo 16 dice: para que os dé, es decir, si nos dan algo es porque no es nuestro, viene exteriormente. Y lo que se le da a la persona que se bautiza, ¿qué es? El Espíritu Santo. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Por qué José fue fuerte? No por él. El ser fortalecidos ¿con qué? Con poder. ¿En dónde? ¿En dónde? En el hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? La Biblia nos habla tanto del hombre exterior como del hombre interior. El hombre exterior es el cuerpo, pero el hombre interior es donde mora el Espíritu Santo. ¿En dónde? En la mente, donde usted toma decisiones, donde cuando viene la tentación, entonces usted clama al Señor, ayúdame, y de repente viene la ayuda del Señor externa, pero ahorita mora en usted. Y entonces por eso dice, para que seamos fortalecidos con poder. ¿En dónde? En el hombre interior. ¿Por quién? Por su Espíritu. Por eso, querida familia, para cambiar de naturaleza es menester un nuevo nacimiento, el bautismo en el agua, sumergido. Y cuando usted es bautizado recibe el Espíritu Santo para que Él le fortalezca con poder, para que esa naturaleza de antes mantenga sepultada, porque ella quiere vivir, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda a que ella se mantenga ya sepultada. Ella se resiste, pero ahora ya no somos esclavos del pecado, sino que somos libres en Cristo Jesús. Hoy el Señor está concluyendo esta campaña. El Señor me dijo: siempre, siempre. ¿Qué hay que sembrar? La palabra. No otra cosa por allí que dicen que siembre y venga y siembre y va a tener más plata. No es eso. El mayor propósito del cielo es que usted sea salvo, y la salvación es gratis por la sangre del Cordero. Y el Señor dice: siembra. Esta es su palabra. Y el Señor dice que no regresará jamás vacía. Dios ha provisto para todo el que crea. La palabra ya fue expuesta. La invitación está clara. Pero también, como dijo el eunuco a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si aquí hay agua.
¿Qué le dijo Felipe? Nada impide. Y dice que los dos entraron al agua. Usted puede preguntarse, ¿y qué impide que sea bautizado? Aquí hay agua, ya está llena la pila bautismal. ¿Y quién me va a bautizar? El Señor ya habilitó quién va a bautizar para entregarle el Espíritu Santo. Hay alguien en esta mañana que quisiera responderle al Señor. Mire al Señor, concéntrese en Él, el Señor Jesucristo, y quiera responderle a Él diciendo: Dios, yo quiero ser bautizada, porque deseo recibir el Espíritu que me da el poder para vencer. Hay alguien que, levantando su mano, quiera decirle al Señor: Señor, me entrego a ti. Hay alguien. Todo está listo. El Señor es el que llama, y al que Él llama no le echa fuera. Hay alguien. Mientras escuchamos un especial, el cual revela la esperanza de gloria de vivir con Cristo para siempre, y usted quisiera decirle al Señor: Señor, no quiero dejar pasar esta oportunidad, porque no quiero hacerlo de la rana, esconderme diciendo esta es mi naturaleza. Yo quiero hacer lo que tú haces, que tú transformes mi naturaleza en una naturaleza vivificada por el Espíritu del Señor. Si usted decide, hoy es el día de salvación. Ya el Señor hizo la provisión, no falta nada. Hoy es la oportunidad. La lengua de Canaán, lo que esperan aquellos que cambian de naturaleza por el poder del Espíritu Santo. Como si pudiese hablar en la lengua de Canaán, pediría un poco de la gloria de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, pediría un poco de la gloria de un mundo mejor.
las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: venga, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad. Sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: ¡Aleluya! Gloria. Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud. Sin embargo, nuestra vista la abarcaba toda. Vi el árbol de la vida, el maná, almendra, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Si pudiese volar con paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el portal a un mundo mejor, donde noche Gloria a Dios. ¿Saben? Mientras escuchaba este himno, pensaba en que nos hemos acostumbrado tanto a este mundo de maldad, de enfermedad, que cuando escuchamos esas palabras de un mundo mejor, pareciera algo irreal, pareciera que no fuera algo que va a suceder. La palabra de Dios confirma en Apocalipsis 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y mire usted estas palabras: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
¿Usted se imagina viviendo en un lugar así? ¿Le gustaría a usted vivir en un lugar como este? El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. No son mías, son del Señor. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Pero mire usted lo que reitera: el vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ante esta noticia tan grata hay un pero. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Usted puede imaginar aquel día cuando tengamos que recibir la sentencia y entonces preguntarle: Señor, ¿y qué pasó? ¿Por qué yo no estoy entre los redimidos? Y entonces escuchar: no, es que por cobardía, por miedo, perderse en semejante mundo por miedo, por cobardía. Querida familia, el reino de los cielos no es para los fuertes ni es para los más capacitados, pero el reino de los cielos son para los que son valientes de seguir la palabra de Dios como Él lo dice, ¿verdad? Hay alguien que quisiera no justificar, sino decirle: Dios, hazme nuevo, y quiero confirmarlo hoy y ser bautizada o bautizado. ¿Hay alguien que quiere decirle eso al Señor? Levantando su mano.